Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una maxi bolsa plegable, que además va a tener un bolsillito, su cierre y se va a poder plegar completamente de forma que se nos va a quedar súper pequeñito para que ocupe el mínimo espacio posible cuando no la vayamos a usar. Para plegarla simplemente tenemos que doblarla de forma que ponemos las asas hacia adentro, doblamos un lado hacia el centro, el otro lado también hacia el centro y ahora de abajo hacia arriba doblaremos por la mitad y enrollaremos todo lo que queramos. Colocaremos el cierre y lista para guardar. ¿Te queda saber el paso a paso? Vamos ahora con los materiales. Para este proyecto los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Voy a utilizar una tela de popelín, algodón 100% para el exterior, un popelín también para el interior en color liso y para hacer el bolsillo y parte que nos va a servir para enrollarla voy a utilizar este Big Waffle muy especial. Podéis utilizar la tela que más os guste, eso sí, os recomiendo que no sea muy gruesa para que pueda plegarse bien. También vamos a utilizar un par de juegos de snaps junto con las herramientas para colocarlo. Vamos a pasar ahora a cortar las piezas que vamos a necesitar para este proyecto. Os recuerdo que como todos mis tutoriales, este es solo para uso personal. En primer lugar he cortado las piezas que conformarán la base. Yo las he cortado bien grandotas, de 50 por 50 centímetros y he cortado dos piezas de interior y dos piezas de tela exterior. Y además de las 4 piezas de la base tendremos que cortar dos piezas para el bolsillo, una de tela Big Waffle y otra de popelín de 34 de alto por 18 de ancho. También cortaremos una sola pieza de popelín de la tela interior de 18 de alto por 6 centímetros de ancho y para las asas cortaremos dos piezas iguales de 68 centímetros de largo por 11 de ancho. Y una vez tenemos cortadas todas las piezas, vamos a coser. Comenzaremos con la pieza de la solapa que nos va a servir de cierre y lo que vamos a hacer con ella es doblarla por la mitad a lo largo. Una vez doblada, sujetaremos por los dos laterales con alfileres. Y vamos a coser tanto por este lado como por este otro, dejando la parte de abajo sin coser, que será por donde daremos la vuelta. Y ya que vamos a la máquina, vamos a preparar también las asas. Cogemos las dos piezas de las asas y vamos a comenzar primero por una de ellas y el procedimiento será el siguiente. Vamos a doblar en la pieza del asa por la mitad, pero esta vez a lo ancho. Así, ¿veis? Hacemos coincidir los bordes y vamos a sujetar con alfileres a todo lo largo en perpendicular a la costura que vamos a hacer a continuación. Vamos a coser por todo este borde largo a 1 centímetro del borde y haremos exactamente lo mismo con el otro asa. Colocamos los alfileres apuntando hacia afuera para que podamos pasar con la máquina por encima sin problema. Vamos ahora a la máquina a coser todas las piezas que tenemos preparadas. Para la solapa comenzamos por debajo o por arriba, comenzamos a coser a 1 centímetro del borde, haciendo unas puntaditas hacia atrás tanto al principio como al final, para que no se nos vaya la costura. Una vez sujeto uno de los laterales ya podemos quitar los alfileres y hacemos lo mismo en el otro lateral. Yo me guío por el lado derecho de mi prensatelas para que siempre quede la costura al mismo nivel, a 1 centímetro del borde. Y es importante hacer la puntada de remate tanto al principio como al final. Ahora vamos a continuar con la pieza del asa y solo tenemos que hacer una costura en cada asa.
a todo lo largo por los extremos abiertos. Comenzamos con unas puntaditas hacia atrás y continuamos cosiendo recto todo el tiempo a 1 centímetro del borde. Si vemos que alguno de los alfileres está un poco torcido, mejor lo quitamos antes de que se nos rompa la aguja. Pero si están totalmente rectos, pues podemos pasar sin problema por encima. Al llegar al final, hacemos coincidir bien los laterales y vamos a hacer unas puntaditas hacia atrás y cortamos. Hacemos exactamente lo mismo con el otro asa. Comenzamos con unas puntaditas hacia atrás, continuamos recto y al final también rematamos. Ya tenemos estas 3 piezas cosidas y ahora faltaría quitarle los alfileres para voltearlo todo. También vamos a cortarle todos los hilitos y vamos a cortar las esquinas de la solapa para que salga mejor hacia afuera. Le damos la vuelta por la abertura que habíamos dejado y con ayuda de un sacaesquinas o cualquier herramienta que no tenga punta, vamos a sacarle bien todas las esquinitas hacia afuera y nos quedaría planchar y pasarle una costura de asentamiento. Con las asas vamos a hacer lo siguiente, podemos voltearlas con paciencia así a mano o podemos utilizar un volteador de tela como este, que no es más que un palito con un ganchito al final, que pasaremos a todo lo largo del tubo de tela o tira de tela, enganchamos con el ganchito al final y una vez enganchado vamos a ir metiendo hacia adentro, ¿veis? Y sacando por el otro extremo. Vamos a seguir tirando con cuidado hasta sacarlo por el agujerito. Aquí tenemos ya el otro extremo, lo desenganchamos y terminamos de tirar a mano para darle la vuelta al completo. Vamos a pasar ahora a planchar, abriendo bien la costura hacia un lado y plancharemos así, ¿veis? A todo lo largo las 2 asas. Una vez planchadito todo, veis que queda muy bien y vamos a hacer ahora una costura de asentamiento tanto en la solapa como en las asas para que no se nos volteen al lavarlas y al usarlas. Vamos a pasar una costura al borde por estos 3 lados en la solapa y en el asa una costura a cada lado por el borde. Vamos a la máquina y vamos a hacer una costura comenzando con unas puntaditas hacia atrás y seguimos cosiendo muy pegadito al borde a un par de milímetros o a la distancia que más os guste. Esto nos va a dar un acabado mucho más bonito y profesional. Tenemos que utilizar el hilo a juego con el color de la tela, tanto en la bobina como en la canilla. Así se van a ver mucho menos los fallos si es que existen y va a parecer mucho mejor acabado. Terminamos con unas puntaditas hacia atrás para que no se nos vaya y seguimos haciendo lo mismo con las asas. Hacemos una costura solo en los laterales, por la parte estrechita no, a lo largo. Comenzamos con una puntada hacia atrás y continuamos todo el tiempo con una costura recta por el borde. Cuando se le coge el truquito, ¿veis? Solo tenemos que aguantar con la mano izquierda que no se nos mueva la tela y con la derecha vamos sujetando la tira de tela, ¿veis? Hasta llegar al final. De esta forma nos va quedando mucho más recto.
Cortamos y repetimos en el otro lado de la misma forma. Y repetimos esto mismo en la otra tira de tela. Una costura a ambos laterales. ¿Veis qué mono queda? Súper bien acabado. Ya tengo terminadas estas 3 piezas para poder aplicar a nuestra maxi bolsa plegable. Os muestro un poco cómo quedan y aunque el color del hilo no es totalmente el de la tela, mirad que queda bastante bien. Retiramos ahora estas 3 piezas y vamos a coger las 2 piezas del bolsillo, la de Big Waffle y la de Popelín o las telas que hayáis escogido. La Big Waffle será para el exterior en mi caso y el Popelín será por la cara interior del bolsillo. Tenemos que coger también la pieza de la solapita de cierre que vamos a meter en medio de estas 2 telas para que al colocarla, al cerrar el bolso, también cerremos el bolsillo. Vamos a colocarla centradita de forma que vamos a marcar el centro de la tela exterior y lo alineamos con el centro de la solapa. Colocamos el borde abierto de la solapa hacia arriba y justo encima vamos a colocar la tela interior encarando cara bonita con cara bonita, tela interior y tela exterior. Es decir, estas no tienen derecho y revés, pero si vuestras telas tuvieran un estampado o tuvieran derecho y revés, irían los derechos enfrentados hacia adentro. Sujetamos con un alfiler lo primero la solapa para que no se nos mueva y vamos a continuar sujetando por todo el contorno con alfileres apuntando hacia afuera. Tendremos que dejar una pequeña abertura sin coser para poder darle la vuelta a esta pieza. Yo la voy a dejar justo del lado de la solapa. Nos vamos a cerciorar de que esté bien centradita y voy a colocar aquí un alfiler en horizontal para acordarme de que tengo que dejar una abertura. Vamos a coser todo el contorno excepto esa pequeña abertura. Comenzamos a coser justo donde está el alfiler en horizontal. Justo después, aquí. Yo lo voy a quitar para que no me estorbe, pero acordaros bien después de dejar la abertura. Comenzamos a coser haciendo unas puntaditas hacia atrás, paramos 1 centímetro antes de llegar al final y clavamos la aguja, levantamos el prensatela, giramos la tela y continuamos cosiendo y haremos lo mismo cada vez que lleguemos a una esquina. Si vemos que algún alfiler está torcido, lo quitaremos para que no se nos rompa la aguja. Estamos cosiendo a 1 centímetro del borde todo el tiempo. Para ello yo tengo como referencia siempre el margen derecho de mi prensatelas. Continúo cosiendo de la misma forma hasta llegar a la abertura, que está en la parte superior, donde está la solapa. Aquí veis, remato con unas puntadas hacia atrás y corto. Ya puedo quitar los alfileres y voy a hacerle una costura en zigzag para asegurar el bolsillo, ya que se deshilacha un poquito el Big Waffle y así me aseguro de que queda mejor rematado. También podréis hacerlo con la remalladora. Acordaos de dejar la abertura sin coser con el zigzag y cortamos. Vamos a cortarle las esquinitas en diagonal antes de dar la vuelta para que salgan mejor hacia afuera.
sin llegar a la costura. Le cortamos también todos los hilitos para dejarlo lo mejor rematado posible. Y pasamos a dar la vuelta por la abertura que habíamos dejado con cuidadito. Una vez dada la vuelta, vamos a sacar con una herramienta que no tenga punta todas las esquinitas hacia afuera, igual que antes. Nos quedaría ahora pasarle la plancha y una vez planchada nos quedaría de esta forma y tendríamos que cerrar esta abertura o bien haciéndole unas puntaditas a mano o bien pasando una costura por todo el borde superior. Si habéis dejado la abertura en cualquier otro lateral, no la coseremos, sino que coseremos esa abertura al cogerla con la base. Yo voy a hacer una costura pegadita al borde superior con la máquina. Rematamos al principio y al final. Y lo hacemos con mucho cuidadito de que quede lo más disimulada posible la parte de la abertura para que no se note. Rematamos al final y cortamos el hilo. Tendremos que tener hasta ahora la pieza del bolsillo lista con su solapa y las dos piezas que conformarán las asas de la bolsa, de la maxi bolsa plegable. Cogemos una pieza de tela exterior, la que va a ir con la cara hacia afuera, y vamos a aplicarle ahora el asa. Para ello nos vamos a guiar por la medida de nuestro bolsillo y vamos a medir 50 centímetros que mide nuestra pieza base y vamos a quitarle lo que mide el bolsillo de ancho. Dividimos esa medida entre 2 y nos dará la distancia que hay con respecto a los bordes. A partir de esa distancia voy a colocar las asas y para ello a mí me ha dado una medida de 17 centímetros. Hasta ahí llegaría nuestro bolsillo, es decir, como quiero colocar el asa alineada con el bolsillo, voy a ponerla a la misma medida. 17 centímetros en el lado derecho y en el lado izquierdo. Desde esa medida que he marcado hacia el centro colocaré el asa. Sujeto provisionalmente por debajo para que no me estorbe al coser. Y ahora voy a coger la otra pieza, la de tela interior de la base, y la voy a colocar justo encima de lo que acabamos de colocar de nuestra pieza base con el asa, enfrentando los derechos hacia adentro, es decir, cara bonita con cara bonita, si nuestra tela tuviera derecho y revés. Vamos a sujetar por el borde superior alineando bien, colocando los alfileres apuntando hacia arriba. Y coseremos por ese borde superior. Haremos exactamente lo mismo con la otra pieza de tela exterior y de tela interior con el asa. Sujetamos para coser las dos piezas a la vez. Vamos a coser primero una a 1 centímetro del borde, hacemos una costura lineal por el borde superior. Rematamos siempre con unas puntaditas hacia atrás, tanto al principio como al final.
Y vamos por las otras dos piezas con el asa de la misma forma. Hacemos una costura a 1 centímetro del borde superior. Ya tenemos ambas piezas cosidas y lo que vamos a hacer es abrir. ¿Veis? Nos tiene que quedar de esta forma. Vamos a quitar los alfileres y en uno de los dos lados vamos a aplicar el bolsillo. Lo colocaremos a la distancia que queramos respecto al borde superior. Yo lo voy a colocar alineado con el borde. De esta forma, ¿veis? Me tiene que quedar alineado con las asas y con el borde superior. Y voy a sujetar por todo el contorno el bolsillo a la base, por la tela exterior. En mi caso, la tela estampada. Una vez sujeto, vamos a coser por estos tres laterales, dejando la parte de arriba abierta. Vamos a la máquina, comenzamos a coser desde arriba hacia abajo. Yo lo voy a coser muy pegadito al borde, pero ya sabéis que lo podéis coser a la distancia que queráis. Incluso podríais hacer una costura con aguja doble. Vamos a tomar siempre una referencia para que nos quede a la misma distancia. Si os cuesta un poquito coser estas tres piezas de tela, lo que podéis hacer es cambiar la aguja a un grosor superior. Paramos justo antes de llegar a la esquina y con la aguja clavada giramos levantando el prensatelas. Y continuamos de la misma forma por el resto del contorno, cosiendo pegadito al borde en mi caso. Al llegar al final hacemos puntadas hacia atrás y hacia adelante de remate para que no se nos suelte y cortamos. Ya tenemos el bolsillo aplicado a uno de los dos laterales por la parte exterior, ¿veis? Nos debe quedar así. Y ahora vamos a colocar las otras dos piezas de tela exterior y tela interior que ya teníamos con el asa cosida y vamos a colocar alineadas tela exterior con tela exterior y tela interior con tela interior. ¿Veis? Hacemos coincidir las costuras centrales aquí, ¿veis? En el lateral. Y vamos a abrir estas costuras, así, ¿veis? Para que nos queden menos gruesos. Y justo ahí colocamos un alfiler para sujetar. Lo primero que tenemos que sujetar con alfileres siempre son los laterales para que nos coincida en la costura. Justo aquí hacemos lo mismo, ¿veis? Abrimos la costura por un lado y por otro. Y sujetamos con un alfiler justo en medio en la costura. Una vez hecho este paso, vamos a alinear bien la tela por todos los laterales, por el lado inferior y por el lado superior también. Y vamos a sujetar por todo el contorno dejando simplemente una abertura aquí en la parte del forro sin coser. Para ello colocamos alfileres en horizontal y así nos acordamos y el resto los colocamos apuntando hacia afuera. Sujetamos por todo el contorno de la misma forma. Y vamos ahora a la máquina a coser
a partir del alfiler en horizontal por todo el contorno. ¿Veis? Por aquí, por la parte exterior, por el forro, hasta llegar de nuevo al alfiler en horizontal. Aquí colocamos los hilos a juego con las dos telas, o bien cortamos y cosemos a partir del cambio de tela con el hilo del otro color. Paramos 1 centímetro antes de llegar a la costura siempre, o si nos pasamos, lo que podemos hacer es volver hacia atrás y continuamos cosiendo a 1 centímetro del borde. Siempre tomando la misma referencia para que nos quede bien recto. Llegamos a la parte inferior del forro y pararemos justo cuando lleguemos al alfiler en horizontal, rematamos hacia atrás y cortamos. Ya podemos quitar todos los alfileres y si queremos podemos pasar una costura en zigzag por todo el borde o bien pasar la remalladora. Cortamos las esquinitas en diagonal para que se volteen mejor hacia afuera al dar la vuelta. Así veis, sin llegar a la costura en los 4 picos. Si queréis hacer un bolso con fondo o una bolsa de tela con fondo, os recomiendo que veáis el tutorial que os dejo enlazado aquí arriba y también os lo dejo en la cajita de descripción para que sepáis dónde está, del bolso Manuela. Yo le voy a pasar ahora una costura en zigzag justo por donde están las piezas de las asas cosidas para que no se quiten fácilmente, no se descosan al usarlas con mucho peso. Por ejemplo, si la queremos usar para ir a la compra. Ahora, por la abertura que habíamos dejado en la parte inferior, damos la vuelta a toda la pieza al completo. ¿Veis? Lo sacamos todo bien por aquí. Sacamos las esquinitas hacia afuera. Y podemos pasarle una plancha previamente o hacerlo directamente sin planchar. A mí me gusta más cómo queda planchadito para que quede todo bien marcado. Tendremos que hacer ahora una costura en la parte de la abertura. Yo la he planchado previamente y aquí veis que estoy cosiendo muy pegadito al borde, solo por el borde inferior de lado a lado, aunque la abertura no llegue de lado a lado, así queda más disimulada la costura. Al llegar al final rematamos y cortamos y ya tenemos nuestra abertura cerrada. Y nos quedará hacer una última costura
que bueno, la podéis hacer si queréis, si no, no. A mí me gusta hacerla para que quede todo bien asentado y que al lavarlo no se despegue por el borde superior. Hacemos una costura de asentamiento. Yo he colocado arriba en la bobina el hilo de color rosita y debajo en la canilla hilo de color verde para que vaya a juego con las dos telas y se quede más disimulado. Y estoy haciendo una costura muy pegadita al borde. Podéis hacerla a la distancia que queráis. Al llegar al bolsillo tendremos que esquivarlo para no hacer una costura doble que nos vaya a cerrar el bolsillo. Podemos cortar aquí o continuar con el hilo pasando por detrás, ¿veis? Y continuamos cosiendo por todo el contorno. Y terminaremos justo encima de las primeras puntadas que hicimos al principio, rematando hacia atrás y cortamos. Le cortamos todos los hilitos sobrantes y ya tenemos prácticamente terminada nuestra bolsa. Nos quedaría colocarle los cierres. Yo le voy a colocar un cierre aquí en la solapita de forma de snap. Podéis también hacer ojales y colocar botones o velcro o el cierre que queráis. Hacemos los agujeritos con punzón y colocamos en la solapa por detrás, por la parte exterior, el embellecedor y por dentro la pieza macho, que es esta que sobresale más. Hacemos presión con la máquina, colocando siempre la parte del embellecedor en la parte plana. Presionamos y nos tiene que quedar planita la parte del pico que sobresalía. ¿Veis? Ahora en el otro lado colocamos el embellecedor por dentro y la pieza hembra haciendo coincidir con la solapa de forma que cierre. ¿Veis? Hacemos presión con la parte plana en el embellecedor de la misma forma y comprobamos que quede bien y que cierra y abre perfectamente. Ahora nos quedaría colocar otro snap o un par de ellos en la parte del bolsillo para que esta bolsa, maxi bolsa, se pueda plegar. Y lo vamos a plegar de la siguiente forma. Vamos a abrir la solapa. Aquí tendremos el bolsillo que se cierra al cerrar la bolsa al completo. Colocamos las asas bien puestas hacia adentro, así. Doblaremos o bien la parte de abajo hacia arriba, así, y después los laterales o al contrario, es lo mismo. Y ahora nos queda todo bien alineado con nuestro bolsillito porque está perfectamente medido y tendremos que colocar un snap o bien enrollando esta pieza así o bien doblada solo por la mitad. Yo le voy a colocar un par de snaps para poder colocarlo en las dos posiciones. Lo voy a colocar aquí cuando ya está todo enrollado y doblado por la mitad, que sería aquí. Ya hacemos una marca con el boli borrable y hacemos un par de agujeritos cogiendo solo la pieza del bolsillo para que no se nos cierre el bolsillo también al cerrar el snap. Al colocarlo hacemos agujeritos solo por la parte del bolsillo, colocamos embellecedores por dentro y como la solapa, si os acordáis, tenía pieza macho, aquí tenemos que colocar pieza hembra por la parte de afuera en ambas marcas que hemos hecho. Sujetamos y tenemos que meter la herramienta por toda esta tela, colocando el embellecedor en la parte plana. Si se nos descoloca, pues no pasa nada, lo volvemos a colocar y ahora hacemos presión. Cuesta un poquito de trabajo meterlo todo, pero es fácil. Hacemos presión bien fuerte y colocaremos el otro de la misma forma.
Ya tenemos los dos cierres colocados en la parte del bolsillo para poder plegar nuestra maxi bolsa. Y ya la tenemos terminada. El bolsillo tiene un tamaño bastante grande que nos podría caber el móvil, las llaves, la cartera. Y podríamos cerrar nuestra bolsa de esta forma cuando la estamos usando, ¿veis? Y cuando la queremos plegar, pues simplemente tendremos que abrir la solapa, meter hacia adentro las dos asas, así, y plegamos o bien de abajo hacia arriba o bien por los laterales primero, como queramos. La cosa es que nos vamos guiando por la pieza del bolsillo que nos va a servir de guía para poder doblarlo todo bien, ¿veis? Aquí lo doblamos en 3 partes y aquí en 2 y después en otras 2 o enrollando. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Muchas gracias por verme y espero que si lo subes a redes sociales me etiquetes como Silvia Creativa, autora de este tutorial o este patrón. Si aún no lo has hecho, suscríbete y sígueme en redes sociales para no perderte ningún contenido. Me encanta esta bolsa porque la podemos utilizar para ir de compras, para guardar las cositas de los peques, para irnos de picnic, de viaje o para muchísimas más utilidades. ¿Y tú para qué la usarías? Nos vemos en un próximo vídeo.